El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles, y ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor. Y le dijo: te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y que las palabras del Evangelio borren y absuelvan nuestros pecados. Amén. Bueno, tomen asiento. ¡Qué tentación! Después del bautismo, inmediatamente después de su bautismo, Jesús se retira al desierto a hacer ayuno y a ser tentado por el demonio. No bien empieza el camino espiritual, empiezan las pruebas, empiezan los desafíos. La cuaresma se llama cuaresma, el tiempo de preparación para la Pascua, se llama cuaresma precisamente por estos 40 días que Jesús pasó en el desierto, pero al mismo tiempo evoca estos 40 días que pasó Jesús en el desierto, evoca también los 40 años que el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, pasó por el desierto peregrinando antes de llegar a la tierra prometida. La Pascua judía es la llegada a la tierra prometida, es la liberación de Egipto, y la Pascua cristiana es la liberación que tenemos después a partir de la resurrección de Jesús. Tanto para la Pascua cristiana como para la Pascua judía hay que pasar por el desierto, y el desierto son las pruebas que nuestra fe pasa. En los 40 años que pasó Israel por el desierto, se presentaron un montón de dificultades. En muchas de esas dificultades, el pueblo de Israel desobedeció a Dios. A pesar de que eran esclavos en Egipto, cuando estaban por habían llevado una vida lujosa, y muchas veces a algunos se les daba por extrañar la vida lujosa que llevaban en Egipto, a pesar de ser esclavos. Eso pasaba. Al mismo tiempo, el ser
a pesar de que Dios en su camino hacia Egipto les había dado el maná, que era un alimento que les caía todos los días, les había dado el agua que brotaba de la peña de Horeb para que bebieran todos los días, y en la carpa del encuentro que se llamaba, había una especie de, no me acuerdo si era una nubecita que era la presencia viva de Dios. O sea, tenían la presencia de Dios, tenían alimento y tenían bebida para cruzar el desierto. Al mismo tiempo a Jesucristo, que mientras ayunaba en el desierto, tenía ángeles que lo asistían. Al igual que el pueblo de Israel, al igual que el pueblo de Jesús, nosotros también, para llegar a la Pascua, para llegar a nuestra propia resurrección, para llegar al encuentro con Jesús, que nos va a cambiar y a salvar la vida, necesitan... Hola. Gracias por los libros. La cata. Para llegar por el desierto, para llegar al desierto, para llegar a la resurrección, a la liberación, también tenemos que llegar por el desierto. Al final en la vida espiritual, junto a Jesús, todo termina bien, todo termina en resurrección, pero hay que pasar las pruebas. Y hay que pasar las pruebas siéndole fiel a Dios. Hay que pasar las pruebas siéndole fiel a Dios. La soberbia hizo que Adán y Eva pecaran, que fueran tentados por la serpiente, seducidos por la serpiente y comieran. La desesperación y la necesidad hicieron que el pueblo de Israel desobedeciera a Dios. Y a veces se entiende. Jesús elige ser tentado en el desierto, pasar 40 días ayunando, ¿para qué? Para solidarizarse con el ser humano. ¿Qué pasa? Jesucristo, a pesar de ser hijo de Dios, se hizo igual al ser humano en todo, menos en ¿qué? Menos en el pecado. Menos en el pecado. Muy bien. Pero Él adquirió un cuerpo humano y una existencia humana para demostrar que el Dios que tenemos es tan cercano a nosotros que quiso encarnar en Él todo el dolor que puede sentir un ser humano, toda la tentación que puede sentir un ser humano, todo el sufrimiento que puede sentir un ser humano, también las alegrías, y enseñarnos cómo el ser humano puede vencer la tentación, puede vencer el sufrimiento, puede vencer la adversidad sin dejar de serle fiel a Dios. Entonces se le presenta, mientras que el pueblo de Israel y Adán desobedecen a Dios, Jesús es el modelo del ser humano que, a pesar de las tentaciones, las pruebas y las adversidades, se mantiene fiel a Dios. Entonces viene la primera prueba. 40 días sin comer dan hambre, obviamente. Entonces el demonio viene y le dice, bueno, ¿cómo es que si tenés hambre, ¿por qué no convertís esas piedras en pan? ¿Cómo hace Jesús? Y Jesús tenía la posibilidad de convertir las piedras en pan. Se podría haber convertido en haber hecho un gran banquete. Sí. Pero respondió con una palabra bíblica. Respondió con la palabra de Dios. Además está decir que conocer la palabra de Dios nos ayuda a mantenernos fieles a Dios.
Por eso es importante leerla y meditarla o escucharla. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto no quiere decir que la comida no sea necesaria, pero quiere decir que no tenemos que entregarnos por un cacho de pan. Pienso en una película que vi que se llamaba ¿Quién quiere ser millonario?, que está ambientada en la India, ¿no? Y hay dos hermanos, los dos nacen de una miseria tremenda. Uno llega a trabajar en un trabajo modesto, está bien que hay una situación de injusticia social muy grande, ¿no? Y el otro termina vendiendo drogas. ¿Y por qué? Porque de esa manera pasa de pobre a rico en un santiamén. Y obviamente que no, qué difícil por ahí cuando la necesidad apremia. Y qué fácil caer en la tentación cuando la necesidad apremia. Sin ánimo de juzgar, sin ánimo de juzgar. La circunstancia de cada uno, la situación de cada uno es la situación de cada uno. Pero el tema es que Jesús se mantiene fiel a Dios. La segunda tentación es, y que pudiendo hacer milagros, elige no convertir las piedras en pan, porque reconoce que todo ser humano tiene limitaciones y que tenemos que reconocer esas limitaciones. Y Jesús lo que tenía era una gran compasión por todos los seres humanos, ¿sí? O sea, Jesús, cuando nosotros tenemos una adversidad muy grande, Jesús nos comprende y nos acompaña, como lo acompañaba a Dios, como lo acompañaban los ángeles en el desierto. Después le dice, vos podrías dominar todos, dice, los lleva a un peñasco, lo lleva a la parte más alta del templo y le dice, a ver, dice, ¿por qué no te tiras de la parte más alta del templo? Si vos sos el Hijo de Dios, no te tiene que pasar nada. Y él le dice otra palabra bíblica, no tentarás al Señor tu Dios. El episodio de las tentaciones ayuda a entender cómo no hay que vivir la fe. Sí es cierto que Dios todo lo puede, pero cuidado que no hay que andar abusando de Dios. A Jesús miles de veces lo provocaron de la manera que lo provocó el diablo. Por ejemplo, cuando él estaba arriba de la cruz, lo desafiaban diciéndole que si él era el Hijo de Dios, que por qué no bajaba. Siempre lo andaba chicaneando para que anduviera haciendo milagros, ya que hubiera hecho prodigio. Él elegía no hacerlo, porque la voluntad del Padre era que Él muriera y resucitara para salvarnos a todos, que era un bien mayor. Él no le hacía milagros a todo el mundo, porque el milagro más importante fue la resurrección y que todos nos salváramos. ¿Está? Entonces también
y no hacer por el ser humano lo que el ser humano también puede hacer por sí mismo. ¿Por qué voy? Y por último, si me adoras y te postras ante mí, te daré todos los reinos de la tierra. Y Jesús dice, a Él solamente adorarás. Jesús podría haber sido el rey del mundo. Él era el Hijo de Dios. Él era Dios. Y el diablo buscaba tentarlo. Y el diablo buscaba tentarlo. Pero Él dice, y Él lo permitió para demostrar cómo no dejarse tentar. ¿Y qué viene ahí? La ambición de poder. La ambición de poder, el querer dominar a los otros. En el cristianismo, según las palabras del mismo Jesús, la autoridad la tiene el que sirve a los demás, el que ayuda a los demás. O sea que lo tienta con tres cosas. Primero, con el hambre ante la desesperación y la necesidad. Segundo, con ir más allá de las propias capacidades humanas, que Jesús la tenía, pero los seres humanos no. Ojo, no quiere decir que los seres humanos no tengamos no podamos superarnos. Al contrario, lo debemos hacer. Pero no debemos caer en la soberbia de transgredir límites que puedan hacernos llevar a perder nuestra propia vida. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros no pretendemos que nos vamos a tirar de arriba de un lugar y no nos va a pasar nada? Y cuidado con la sed de poder, de dominar al otro, de someter al otro. ¿Por qué? El que tiene hambre, del primer ejemplo, que termina metiéndose cosas sucias a veces, en vez de buscar un trabajo honesto, generalmente está teniendo hambre, por ejemplo, o está en esa pobreza, porque uno que acumuló poder y que quiere dominar a los otros, está acaparando una riqueza y un poder que no permite que el otro lo tenga. ¿Está? En un país como este, hay gente que está cobrando jubilaciones de 500.000, 600.000 pesos. ¿Sí? O sea, ¿se dan cuenta cómo está relacionado? Porque si yo les pongo solamente el primer ejemplo, dice, y me van a preguntar, ¿y por qué hay gente que tiene hambre? Y le echamos la culpa a Dios. O sea, y no tiene, o sea... Y también, ojo, la ambición y el deseo de poder también es una tentación del diablo. Y ceder a la tentación, ya sea que creas en el diablo como un espíritu, ya sea que creas en el propio mal que hay en el ser humano, ¿no? Porque de pronto por el mismo pecado original todos somos flojitos, ¿viste? Todos somos débiles. Hay que tener cuidado porque ceder a las tentaciones para zafar me hacen daño a mí, pero hacen daño a los demás también. Que ni la soberbia, ni la necesidad, ni la desesperación nos hagan caer en la tentación. Nos hagan separarnos de la fidelidad a Dios. Porque no nos va a solucionar nada. No nos va a solucionar ningún problema. Al contrario, nos va a meter en otro. Nos va a meter en uno peor. Yo no quiero, ojo, obviamente que no está bien ser pobre ni tener hambre. Por supuesto que no. Por supuesto que no está... por supuesto que no está mal querer superarse, ni querer ir más allá, ni querer crecer. Al contrario, debemos hacerlo porque Dios nos pide que crezcamos, pero nunca a costa de perder la fidelidad a Dios, nunca a costa de usar la cabeza del otro como escalera para llegar a donde queremos estar. Ese es el tema.
La fidelidad a Dios, mantener la fidelidad a Dios es lo que nos lleva a la Pascua. Todo todas las adversidades, todas las pruebas que estemos pasando son como los exámenes que nos toma Dios para ver cuánto somos capaces de mantenernos fieles a Él. ¿Cuánto somos capaces de mantenernos fieles a Él? Como imitando a Jesús, que la pasó mal. Obviamente que la pasó mal. Nadie la pasa bien en el desierto pasando hambre. Lo mismo que el pueblo de Israel. El tema es que si yo tengo fe y sé que viene la liberación de Dios, yo tengo que pedirle a la gracia de Dios que me fortalezca para salir adelante. Y para que, como habíamos dicho, ¿no? Ceder a la tentación también hace daño a los demás. Todas las injusticias que hay, hambre, guerra, tiene que ver con cosas que nacieron en el corazón del hombre. Fíjense que nada de los ejemplos que nombraron se pueden, que todos los ejemplos que nombramos por difíciles que sean se pueden solucionar. Pero también Dios nos dio a nosotros las herramientas para ayudar. Mantener la fidelidad a Él. Aprender a resistir la tentación, que es una cosa que con su gracia lo podemos lograr. Y tengamos fe cuando estemos pasando por las adversidades o por la tentación. Primero porque Dios cuando caemos siempre nos perdona. Siempre hay posibilidad de pedirle perdón a Dios y de volver a empezar siempre. Y segundo porque cuando estemos en ese momento de la tentación, como al igual que a Jesús lo asistían los ángeles, al igual que al pueblo de Israel Dios le daba lo necesario para vivir con Dios. Jesús está con nosotros. Él nunca nos abandona. Pidámosle que nos dé la gracia y que nos fortalezca para poder mantenernos fiel a Él y para que nos llegue la liberación de su resurrección, la liberación que viene en la paz. Vamos a hacer lo siguiente. Para terminar esta reflexión. Vamos a rezar el Padre Nuestro. Vamos a juntar las manitos y lo vamos a rezar el Padre Nuestro. Y vamos a rezar el Padre Nuestro, pero lo vamos a rezar repitiendo 3 veces la parte que dice: no nos dejes caer en la tentación. ¿Está? Para que nos fortalezca. Como ustedes quieran. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien. Y amén.